Ventrículo izquierdo. Sale al cuerpo y vuelve ¿a dónde? A la aurícula derecha. Entonces, ¿dónde termina la circulación mayor? Mayor. Aurícula derecha. ¿Qué venas, miren, desembocan? ¿O cuál es el drenaje que tiene la aurícula derecha? Vena cava superior y vena cava Inferior. ¿Cómo se formaba la vena cava superior, chicos? ¿Por la unión de Por qué? la unión de las venas ilíacas comunes. Esa es la vena cava inferior. ¿Sí? Acá lo volvemos a hacer más. Vena cava inferior se forma por las venas ilíacas comunes. Perfecto. Vena ilíaca. Vena ilíaca. Vena cava. ¿Sí? Vena cava inferior. Vamos a hacer hasta aquí. ¿Ya? Vena cava inferior. El diafragma tiene 3 orificios, ¿no? Para que pase la arteria aorta, que está a la izquierda. Esta se origina, te voy a lanzar más datitos, ¿ya? Cada vez. A nivel de L5 se unen las dos venas ilíacas. Venas ilíaca común derecha. Vena ilíaca común izquierda. Forman en L5 vena cava inferior. En cambio, una vértebra más arriba, en L4, la arteria aorta se divide en sus ramas terminales, que son las dos ilíacas comunes y la sacra media. Arteria, aorta, ramas terminales. 3 ramas terminales. 2 ilíacas comunes y una arteria sacra media. ¿A qué nivel? L4. L4. ¿A qué nivel se forma la vena cava inferior? L5. Aquí le puse en verde. ¿Ves? ¿A qué nivel se forma la referencia, no? Que si yo estoy operando y sé que estoy en L5, voy a tener cuidado con la vena cava. ¿Han visto cómo es la cava sin anga, no? Un corte y chao, nos vemos. Imagínense en un tac, una bombeada, sale como cortar una manguera así. Entonces, ¿dónde se origina la vena cava inferior? En L5. A nivel de L5. ¿Por la unión de qué venas? De las ilíacas común izquierda. Venas ilíacas comunes derecha e izquierda. Una vez que pasa el orificio o hiato de la vena cava, ¿dónde desemboca la vena cava inferior? Acuérdense que las aurículas están echadas, son la base del corazón. El corazón es como un triángulo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí desemboca. En la aurícula derecha. Así, ¿no? Así, ¿no? Para que sea en el piso. Aquí. Ahí desemboca, ¿eh? Así, ¿no? Ahí vamos. Aquí desemboca la vena cava inferior. Trae la sangre de los miembros genitales, pelvis, abdomen, ¿no? Y desemboca en la aurícula derecha. Aurícula derecha. De aquí va a pasar al ventrículo derecho. Y la vena cava superior va a desembocar en el techo, acá. ¿Cómo se formaba la vena cava superior? Por la unión de 2 troncos. Tronco brachiocefálico venoso izquierdo y tronco brachiocefálico venoso derecho. y tronco
brachiocefálico venoso derecho. ¿Y los troncos brachiocefálicos? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se forman los troncos brachiocefálicos? Esto tienen que tener en cuenta. ¿Ver? Así. Vena yugular interna, vena subclavia, tronco brachiocefálico. Vena yugular interna, vena subclavia de la clavícula. Ambos forman troncos brachiocefálicos, miren, así. Este tronco brachiocefálico venoso, derecho e izquierdo, forman la vena cava superior. La vena cava superior, ¿dónde desemboca? En la aurícula derecha. ¿Dónde comienza la circulación mayor? ¿Y dónde termina? En el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Eso, muy bien. Comienza acá y termina acá. Cruzado, acuérdense. ¿Y dónde comienza la circulación menor? En el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Correcto. Con eso ya tienen 100. ¿Ahí está? ¿Fácil, no? ¿Fácil o no? Bien. Pechipasta, ¿no? Claro. ¿En qué? ¿En qué? Lo que dice el intercambio que ya. ¿Cuál intercambio? ¿Cuál intercambio? Eso de desemboque. Fíjense en esa imagen que les muestra abajo, cómo las arteriolas están originando a las vénulas en el diseño de abajo. ¿Lo puedo borrar? Saque uno, foto y le manda al grupo. Mire, fíjense cómo las arterias al llegar a las partes más distales forman de mediano calibre, pequeño calibre y arteriolas pequeñitas. Estas van a dar origen a las vénulas. Y también les decía, voy a traer mi y también van a dar origen a los vasos linfáticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Quiero que vean acá. Ahí están los linfáticos, esos verdes que ven ahí abajo. Esas células y conductos. Porque fíjense, voy a mostrar aquí, para que vaya y vuelva. Aquí está todo lo que son vasos linfáticos, todo lo verde. A nivel, mire, de L1, L2 se forma una cisterna que hemos visto, cisterna de Peckett. Cisterna, ¿han visto los camiones de cisterna que llevan agua, no? Es como una parada donde se encuentra un recolector de todos los vasos. ¿Qué lleva las arterias? Sangre oxigenada. ¿Qué devuelve la vena? Sangre sin oxígeno, con CO2. ¿Y qué llevarán los linfáticos, los vasos linfáticos? ¿Para qué sirven los vasos linfáticos? ¿Para llevar qué? Linfa. ¿Qué es la linfa? ¿Cómo está? ¿Qué es la linfa? ¿Saben qué es la linfa? Vamos a ver que los vasos linfáticos, también como las arterias, tenemos superficiales y profundos. ¿Y qué es lo que van a estos vasos linfáticos a hacer? Normalmente van a acompañar a los vasos sanguíneos, aquellos que son profundos. Vean que las arterias, cuando las estamos limpiando, trabajándolas, hay como unas bolitas, así como unas arañitas. Esos son los vasos linfáticos profundos. Generalmente acompañan a las arterias profundas. Y los superficiales están más bien en el trayecto de las venas. Ahí vean el sistema linfático. Miren cómo la arteria femoral, la arteria ilíaca son vasos profundos, están acompañados por vasos linfáticos profundos. La linfa lleva inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son sistemas de defensa. ¿Ya? Entonces la linfa, el sistema linfático es un sistema de defensa, donde hay linfocitos. ¿Qué hacen los linfocitos? Pelean por usted.
Si estás resfriada, un proceso inflamatorio, los linfocitos B, los T, los killer, los Hepper, todos esos linfocitos son guerreros de esa como guerra OPA que habían antes. ¿Han visto esa guerra que cargaban una bolita de metal en su rifle que tenía una punta? Y ¡pah! Disparaban y ¡zarra! Un paso atrás y los de segunda línea salían y una bala, hermano. ¡Pah! Tercera línea. Y entonces hasta que usted cargue y meta la bala y la cosa. Entonces, son líneas de defensa que están dispuestos a morir por línea. Mueren todos. Entonces, el sistema linfático, vamos a ver, les decía que los vasos profundos, linfáticos profundos, acompañan generalmente a las arterias. Chicos, hey, y los vasos linfáticos superficiales acompañan a las venas. Y todos estos van a drenar en una cisterna de Beckett y en un conducto que se va a llamar conducto torácico. Este conducto torácico pareciera como una arteria, es como un conducto. Entonces, él va a ir a drenar al ángulo subclavio, quiere decir en la unión esta. Ángulo subclavio, ¿sí? Tenemos a la derecha y a la izquierda, sí, pero generalmente se encuentra en el ángulo subclavio aquí. Yugular, subclavia. Este es el ángulo. Entonces tenemos, ahí en ese está, los vasos linfáticos, vea que el conducto torácico asciende ya por el lado izquierdo, acompañando casi a la arteria aorta, por eso por el izquierdo. Se va por detrás y drena justo aquí, en el ángulo, este es un ángulo recto, entre la vena yugular interna, ángulo yúgulo subclavio. Y esta es la vena subclavia. ¿Qué quiere decir? Que entre esta vena yugular interna y esta vena subclavia, en el ángulo, ahí drena el conducto torácico, en la cisterna. ¿Qué lleva el conducto torácico? Linfa. Lleva, dentro del conducto que lleva, linfa. ¿Qué es la linfa? Es sistema inmunológico. Inmunoglobulina quiere decir. Inmunoglobulina. ¿Qué más tiene si un sistema de defensa? Tiene linfocitos. ¿Cuántos linfocitos conocen? T, B, helper, killer, natural killer, ¿no? Su nombre en inglés dice, son unos asesinos naturales. Natural killer, ¿no? Son líneas de defensa. Entonces, pero si el conducto torácico va a drenar en el ángulo yúgulo subclavio, es decir, la linfa se mezcla con la sangre venosa, ¿sí o no? Entonces vuelve a la circulación venosa y limpia el organismo. ¿Han visto? Entonces, ¿dónde se originan los vasos linfáticos? Al igual que las vénulas, a partir de las arteriolas. Correcto. Va a estar entonces el sistema linfático encargado de conducir esa linfa, ¿ya?, desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué van a transportar? Sustancias como las inmunoglobulinas y los linfocitos, y van a llevar mediante esos vasos linfáticos a los órganos para poder darle la defensa que necesitan. Ahí está, el sistema linfático está constituido por ganglios, por vasos que llevan linfa. Los capilares linfáticos entonces se unen formando mediano calibre hasta formar el conducto torácico y va a drenar en el ángulo subclavio.
Algo más que no hemos visto acá. Ah, ya. Algo importante, miren acá. Las arterias no tienen válvulas, pero sí las venas. ¿Pero cuáles venas? Estas venas que vienen del miembro inferior, perdón, las venas que vienen, esta pasa, las venas ilíacas comunes se dividen en ilíaca externa y en ilíaca interna. Esta interna va a la pelvis, por eso que tiene esta forma. Y la ilíaca externa es continuación de la vena femoral, ¿sí? Entonces, cuando las venas, la sangre está viniendo de abajo hacia arriba, en contra de la gravedad, la sangre arterial va a favor de la gravedad, o sea que no necesita una válvula. Pero cuando vuelve la sangre, las venas sí requieren de válvulas, porque la sangre está en contra de la gravedad, solo en las venas. ¿Sí? En contra de la gravedad. Por lo tanto, fíjense que las venas, ahí les muestra, las válvulas son así. ¿Sí? Una vez que la sangre va a entrar, esta válvula se abre, se separa, pasa la sangre y plac, plac, se cierra herméticamente. ¿Qué pasa cuando estas válvulas no se cierran? Hay reflujo de sangre, ¿verdad? Porque ella viene del impulso de la bomba. Entonces, cuando hay reflujo, esta vena, en vez de ser así rectita, se hace tortuosa, pierde debilidad en la pared y a esto se llama varices. ¿Qué son las varices? Es la insuficiencia valvular. Mire aquí, esta de aquí está subiendo por la vena y como al subir no hay reflujo, la válvula se cierra herméticamente. Si ella estuviera siempre abierta, la sangre vuelve y por eso esta se distorsiona. Por eso es que uno ve las varices distorsionadas. Es una insuficiencia valvular. ¿Y qué pasa, Julio? Si la sangre que está subiendo, ¿ya?, aparte tiene insuficiencia valvular, ¿qué pasa cuando la sangre deja de circular? Se coagula, se forman coágulos. Entonces, menor a 12 segundos, se coagula y cuando viene el otro impulso desde la bomba, se avanza el coágulo, avanza. Por los vasos grandes va a pasar, no pasa nada. Pero como esta sangre, ¿a dónde va? Al corazón. ¿Se puede obstruir acá el coágulo que se formó? Sí, así también como en los órganos, como en el cerebro, por ejemplo. Puede salir liberado, puede pasar, el coágulo puede pasar, hasta el momento en que llega un vaso pequeño y ¡pac!, se obstruye y se tranca. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia valvular hace que la sangre se retrase, aunque sea un segundo, y esta empieza a haber insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha es de tipo venosa, es el retorno al corazón. La insuficiencia del lado izquierdo, ¿no?, es arterial. Entonces la válvula derecha, sigmoide, o también esta con esta, la mitral. Entonces hay estudios complementarios que nos permiten ver, como vimos hace rato en la imagen, un ecodoppler, por ejemplo, ¿no? Se ve la entrada y la salida de cómo funciona la válvula y cómo ella a veces no cierra totalmente. Hay una insuficiencia valvular sigmoidea, aórtica, pulmonar o tricúpide o mitral. Entonces eso se restaura y hay que hacer quirúrgico de la válvula, ¿no? Doctora, ¿y hay casos, digamos, en que sean de ambas al mismo tiempo? Puede ser. Entonces más grave, ¿no? Hay que restaurar ambas. ¿Te vas a morir bonito? Te vas a morir. Ya. Mínimo toda la carrera. Circulación porta. ¿Qué es la vena porta? ¿Les suena? ¿Qué es la vena porta? Miren, la vena porta es una vena que va a nutrir
¿no? Lo que es el hígado. Ahora, ¿cómo se forma? La vena porta. Vamos a hacer esto, el intestino. Tenemos, acá tenemos a la arteria, aorta, ¿sí? Los vasos ilíacos, sacra media, y estas son sus ramas terminales. Ese es el tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. ¿Entienden? Tronco celíaco tiene 3 arterias, ¿no? La gástrica izquierda, hepática y la esplénica. Esplénica por el bazo. Esta mesentérica superior está encargada de dar irrigación a todo esto, hasta aquí, hasta la mitad del colon transverso. Mientras que la izquierda, o la mesentérica inferior, va a estar encargada de llevar sangre a la mitad del transverso, a la flexura, al descendente, al sigmoide y arriba del recto. ¿Sí? Las arterias. Pero, ¿cómo se forma esa vena porta? Como las venas son satélites de las arterias, reciben el mismo nombre. Entonces, la vena, que se llamará mesentérica inferior, con la mesentérica superior, y además la vena esplénica, que viene del bazo, que es un órgano grande que está al lado izquierdo, se van a formar a partir de esas 3 venas la vena porta, y se va a dirigir directamente ¿a dónde? Al hígado, ¿ya? Entonces, la vena porta no es más que la unión de las venas o la recogida de la sangre del intestino, de todo el marco colónico y de las asas yeyunales también, a través de la mesentérica inferior, superior y esplénica. La unión de estas 3 venas, vena porta, resulta de la unión de 3 venas. ¿Cuáles son esas venas? Vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, y la vena es esplénica. ¿Dónde va esta vena porta? Dentro del hígado. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, penetra, dice aquí, yo les he hecho un pequeño resumen, miren. Penetra, dice, al hígado donde se capilariza. De estos capilares nacen las venas hepáticas. Y las venas hepáticas desembocan a la circulación mayor. ¿Cómo? Vamos a hacer así. Una vez que esta vena porta entra, entra al hígado, se capilariza en los hepatocitos, que son las células del hígado, y forman las venas hepáticas. ¿Ya? Dentro están las venas hepáticas. Y estas drenan en unas suprahepáticas. Y estas suprahepáticas van a drenar en la vena porta. Su satélite de la arteria aorta abdominal es la arteria cava, vena cava inferior, que se formaba por las venas ilíacas. ¿Me siguen? Ok. Entonces, fíjense que esta es la vena cava, satélite de la aorta, pasa por detrás del hígado, pasa, aquí está el músculo diafragma, así, ¿no? La vena cava tiene un orificio en el diafragma, entonces estas suprahepáticas drenan directo aquí para que esta vena cava vaya a la circulación mayor. Al auricular derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces,
El sistema porta es todo ese aparato vascular dentro del hígado que se vasculariza o se capilariza para formar las venas hepáticas y esta drenar, miren, aquí está el dibujito. Forma la vena porta, aquí estos dibujos no le dice tanto para uno, ¿no? Mesentérica superior, mesentérica inferior, superior y esplénica. Forman la porta. Porta se capilariza aquí adentro con los hepatocitos, forman las venas hepáticas, drenan en la suprahepática y la suprahepática en la cava y la cava en el corazón. O sea que la cava recibe, es como un río grande que recibe de todos los ríos, de todo, riñón, hígado, vía biliares, de intestino, ¿no? Para llevarlo al corazón. Entonces, ¿qué es el sistema porta? La unión de tres venas. ¿Qué es el sistema, no cómo se forma la vena? ¿Qué sería el sistema porta? ¿Cómo lo definirían? Es lo que da irrigación al hígado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo con sus palabras? ¿Cómo lo entendieron? ¿Qué sería ese sistema porta? Que es el sistema arterial o venoso, el hígado. Es la capilarización de los vasos venosos en el hígado. ¿Dónde drena cómo se forma la vena porta? Por la unión de tres venas. Por la unión de tres venas. ¿Cuáles venas? La mesentérica superior, mesentérica inferior y la esplénica. Ya, la esplénica. ¿Dónde o qué forma los capilares del sistema porta, de la circulación porta? ¿Qué vena forma dentro del hígado? La vena porta. La vena porta, ¿qué venas originan? Las venas hepáticas. Entonces, las venas porta originan dentro de las venas hepáticas para que drenen, ¿dónde? En el hígado. En la vena cava. Fíjense el dibujito ahí arriba. El sistema porta, o porta hepático, ¿ya? Está formado entonces por una red capilar en los sinusoides hepáticos, quiere decir en el hepatocito, para formar nuevas venas. ¿Qué venas van a ser? Venas hepáticas, y estas drenen en la vena cava hacia la circulación mayor. Correcto. Cuando hablamos del aparato respiratorio, ¿qué es importante en la aplicación clínica? ¿Por qué debo yo distinguir si hay una vía aérea alta o baja? No es lo mismo que yo esté con un resfrío a que esté con una neumonía, ¿no es verdad? No es lo mismo. Entonces, ya sabemos que el aparato respiratorio es el encargado de, a través de la oxigenación de la respiración, hacer el intercambio gaseoso que habíamos hablado hace rato en la circulación menor. ¿Me siguen? Ya. Entonces, a partir de aquí vamos a ver que el sistema respiratorio tiene una vía alta que la vamos a llamar aquella que conduce el aire. Y esta va a ser las fosas nasales, la faringe, la boca, la faringe, laringe, faringe, ¿verdad? Esto vendría a ser alto. Porción superior de la faringe, laringe, tráquea y bronquio. Esto de tráquea y bronquio lo vamos a poner junto con los pulmones. ¿Por qué? Porque ya una bronquitis ya no es una vía respiratoria alta. Puedo tener una faringitis, laringitis, amigdalitis, rinitis. Todo lo de arriba, itis, es inflamación de la vía aérea de arriba, vía aérea superior. La vía aérea inferior incluye bronquios, alveolos, pulmón. Aquí me puede dar bronquitis, alveolitis, neumonía. Derrame pleural también me puede dar, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver que la vía aérea, no dejé ni un marcador. La vía aérea la vamos a dividir en vías superiores e inferiores. Así la vamos a dividir. Aquí ya lo borro. Ya. Entonces, ¿cómo divido a la vía aérea? En dos vías, superiores e Inferior. correcto. A ver, tengo esta vaina aquí. Tengo que concentrarme para hacer este perfil, ¿eh? No me sale mal. Ya. Fosas nasales. Por acá ingresa el aire, ¿eh? Vía aérea alta. ¿Qué implica? Fosas nasales. ¿Qué había detrás de las fosas nasales y de la boca? La faringe. 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 Entonces, puedo hablar de una rinofaringe o faringitis, una bucofaringe, ¿no? Una laringofaringitis, laringofaringe. Entonces, puedo tener un catarro, un resfrío, una inflamación de la garganta, una faringitis, una laringitis. Cuando digas así es ronca, no me puedo escuchar, es una laringitis. ¿Sí? Hasta la laringe y la parte de la tráquea superior, porque la tráquea está aquí todavía, ¿verdad? Una traqueitis. Pero ya la bifurcación de la tráquea, ya tengo la vía aérea baja. La vía aérea baja comprende bronquios, ya sean bronquios principales o segmentarios, bronquiolos, alveolos, pulmones y pleura, ¿no? Pleuritis. Entonces, esto sería una vía aérea baja. ¿Cómo divido la vía aérea? Alta y baja. ¿Qué incluye la vía aérea alta? Yo le puedo poner, incluye lo siguiente. Mira, están paseando. Están aquí, Bruno y su amiga, ¿no? Se llama Claudia. Bruno Romero. Entonces, la vía aérea alta incluye fosas nasales, faringe, laringe y tráquea. Mientras que la vía aérea baja son bronquios, bronquiolos, alveolos, pulmones y pleura. No es lo mismo tener una bronquitis, una alveolitis, una neumonía, un derrame pleural, ¿no? Una rinitis, que puede ser alérgica, infecciosa, ya podemos ver de qué se trata. Una faringitis, laringitis o una traqueitis. Doctora, a la bucofaringe también se le llama orofaringe. Oro o bucofaringe. Y en la nariz, rino o nasofaringe. ¿Sí? La continuación de la faringe, ¿qué era? Sería la tráquea. La continuación de la faringe.
está claro, no está claro. La laringe. No. Si esto es la pared posterior de las fosas nasales, esto es rinofaringe. Pared posterior de la boca, bucofaringe. Pared posterior de las cuerdas vocales, laringofaringe. ¿Sí? Laringofaringe. Pero la continuación de la faringe, de estos 3 pisos de faringe, es el esófago. Chicos, esófago. El esófago desemboca ¿dónde? Eso, en el estómago. En el estómago. Entonces, ¿qué hay delante del esófago? La vía aérea. La laringe son las cuerdas vocales. Cuerdas vocales. Y la continuación de las cuerdas vocales es la tráquea. Tráquea. Y aquí se bifurca la tráquea. En bronquios principales. ¿Sí? Entonces, estos anillos de la tráquea no son completos, son semianillos. Atrás tiene músculo liso y atrás está la vía digestiva. Entonces les comentaba que si nosotros hacemos la intubación, lo primero que yo tengo que ver es las cuerdas vocales para meter este tubo aquí porque tiene que ir al pulmón, ¿sí o no? ¿Para qué sirve la intubación? Para mantener vivo al paciente, para poder proporcionar oxígeno. La vía aérea está anterior, tóquense aquí adelante. Esta es la tráquea. Mueva la tráquea. Hable y mueva y se mueve la voz. ¿Sí? Porque arriba está la laringe, las cuerdas vocales. Detrás, les decía que es fácil poder intubar e irse a la vía digestiva, porque acá hay una epiglotis que separa la vía aérea de digestiva. Y ahorita estoy hablando, trago saliva. Cuando trago saliva, ella es una tapita que va así, ¿no? Tin, 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 tapa la vía aérea, vía digestiva, vía aérea, vía digestiva. Entonces, mientras yo estoy hablando, paso saliva, tapa la vía aérea, hace que la saliva pase al esófago, ¿no? Cuando estoy hablando está tapada mi vía digestiva y está abierta mi vía aérea porque estoy hablando, estoy produciendo palabras. Y la vía aérea está relacionada con la laringe, porque la laringe es la continuación de la vía aérea o tráquea. Laringe, tráquea. Faringe, esófago. Esófago, estómago. ¿Sí? Ahora sí, ¿capish? ¿Quién es continuación de la faringe? Tráquea. Mire, continuación de la faringe. Esófago. Eso, esófago. ¿Quién es la continuación de la laringe? La tráquea. La laringe, ¿dónde va? A la tráquea, se divide en bronquios principales y se va ¿a dónde? A los pulmones. A los pulmones. Mientras que el esófago va a desembocar en el estómago, intestino delgado. En el intestino delgado vimos 3 partes, ¿no? Esta que es la fija, que se llama ¿qué? Correcto, duodeno. Y esta que es la móvil y tiene 2 direcciones. Así primero y luego así. El yeyuno y el ileón. Yeyuno y el ileón. El ileón va a desembocar acá. Acá el ciego. Acá. Entonces, si aquí está la parte fija, duodeno, luego vienen las asas intestinales así apiladitas y luego cambian de dirección y se hacen así y desemboca acá. Válvula ileocecal, cecal de ciego. Duodeno, yeyuno, ilio. ¿Cómo reconozco a las asas intestinales? Entonces tenemos intestino delgado, tiene 2 porciones. Una fija, que se llama duodeno,
y que tiene 4 porciones y tiene dos porciones móviles, 2 porciones fija y móvil. La móvil es el yeyuno o asas yeyunales y el íleo o asas ileales. ¿Sí? Dejen de estar paseando ustedes. Han venido a estudiar, no a comer ni a tomar agua. Mire, todo esto que se han perdido, pregunten el examen y ya se preguntan menos. Ya no están en kinder para salir, que el baño, que el agua, que la cosa. Aguántense un poquito o tráiganse todo lo necesario. En el intestino delgado, entonces, ¿cuántas porciones tenemos, chicos? Una fija y 2 móviles. La fija es el duodeno con su porción 1, 2, 3, 4. Las asas que son en este sentido horizontales se llaman, las asas que son en este sentido, echaditas horizontales, son asas yeyunales. Pero cuando cambian a verticales, se van a llamar ilion o asas ileales, que desembocan ¿dónde? En el ciego del colon, a través de la válvula ilio secal de ciego. ¿Capish? ¿Capish? Capur. ¿Alguna duda? ¿Nada? Aparato urinario, mi especialidad ahora. El aparato urinario constituye lo que son los riñones, que son los que van a formar orina. ¿Cómo se forma la orina, chicos? La ultrafiltración de la sangre. Gracias, la filtración de la sangre. Como la nefrona es la unidad funcional, estructural del riñón, tiene la capacidad de centrifugar en su glomérulo, ¿no? En los glomérulos de la nefrona, centrifugar la sangre hasta separarla en elementos que son de eliminación, como la orina, ¿no? Y a través de la irrigación, es decir, las arterias renales, que nacen directamente de las caras laterales de la aorta, son ramas pares porque van a ir hacia los 2 riñones, derecho e izquierdo. Entonces, ¿cómo puede filtrar esto? A través de la sangre que le llega por las arterias renales que nacen de la aorta. Dentro del riñón, vamos a ver que la unidad funcional estructural de los riñones es la nefrona y tiene la capacidad de centrifugar y formar orina. Luego están los uréteres, esos 2 amarillos que ven ahí, son conductos excretores que van a llevar desde los cálices menores, mayores, pelvis renal. Cuando termina la pelvis renal, que es esto más dilatado, empieza el uréter. El uréter mide 25 centímetros desde la salida de la pelvis hasta la desembocadura en la vejiga urinaria. Son conductos solamente que sirven para excretar. Y la vejiga urinaria es un reservorio, nada más, que tiene capacidad, ¿no? Capacidades, por ejemplo, la capacidad máxima, ¿cuál sería de la vejiga urinaria? ¿Cuánto sería lo máximo que llena? ¿Cuánto? 3 litros. 3 litros, imagínense una barra de 3 litros, mamá. O sea que la vejiga está detrás del pubis. Pero cuando esta se llena, se va hacia abdominal. Así. El paciente llora de dolor cuando está súper grande, sobre todo los varones que tienen hiperplasia. Luego está la uretra. Ya, y la función fisiológica, o sea, el llenado fisiológico de decir, ay, ya me olvidé. Del deseo de orinar son 500 ml. Medio litro. Y cuando tomamos nosotros una botella y caminamos, hacemos que todos los líquidos fluyan. Por eso es que tenemos deseos de orinar. Y usted dice, ay, ya me oriné.
y tienen 500 ml y ya tiene deseo de orinar, ¿no? Y la vejiga entonces está intrapélvica, pero cuando se llena en su máximo esplendor ya se hace abdominal. Se hace como un globo, es un globo vesical. Entonces, tenemos que los uréteres tienen unos orificios acá para la desembocadura de los uréteres, chicas. Entonces estos orificios serán ureterales. Y esta es la uretra y este será el orificio uretral. Uréteres, uretra, no es lo mismo. Entonces aquí adentro se forma un trígono. Se va a llamar trígono vesical. Y esta es la vejiga, tengo la desembocadura de los uréteres. Esto se va a llamar orificio ureteral. Pero este orificio de la vejiga, para la salida de la orina, se llama orificio uretral. De uretra. En cambio, estos son orificios ureterales. ¿Cuánto miden los uréteres? 25 centímetros. La capacidad máxima de la vejiga, la capacidad fisiológica para el deseo de emisión, 500 ml. ¿Cómo se llama el trígono que se forma por la desembocadura de los orificios ureterales y uretral? Trígono vesical. Esto se llama trígono vesical. ¿Correcto? ¿Qué es el trígono vesical? Es los orificios de la desembocadura de los dos uréteres y la uretra. Ese es el concepto. ¿Correcto? Y la uretra, ¿cuánto mide la uretra en la mujer? Es cortita, ¿no? 3 centímetros. La uretra en la mujer mide 3 centímetros. ¿Y en el varón? 5. ¿No da más? ¿No da más? ¿No da más? Va en función del tamaño del pene. Del pene flácido. La medida va en función de la raza. No es lo mismo una uretra que un asiático y un africano. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque en la anatomía... Ay, desventaja. Pregúntale a las mujeres la desventaja. Para la parte médica también hay una desventaja, porque las sondas que uno coloca en la uretra para poder operar, por ejemplo, un paciente, hay que colocar una sonda en la uretra. No puedo colocar una sondinga, pues no es. Tengo que ver el paciente. ¿Quién es el paciente? Ha pasado muchas veces, por ejemplo, yo trabajaba antes de ser médico en una clínica privada como instrumentadora y me pasó siendo instrumentadora. Me dice, Alejandra, ¿me colocar esta sondita? Claro, yo voy y miro y pensé que era el paciente que estaba en la pieza 3 y lo vi que era boliviano. Entonces yo voy y saco la sonda 22 días, ¿no? Y cuando entro en cirugía lo veo al hombre sano, un alemán. Ah, no, pues me volví y le digo, oye, ¿la sonda para este cuál es? ¿No? Y me dice, no, pues la sonda es más grande. Como qué grande, le digo yo, pues pelada, 23 años, tenía inexperiente de variedad, digamos, ¿no? Entonces, me voy y le digo, ay, Gladys, ayúdeme, le dije, porque no sé qué sonda le voy a poner. Venga, aquí ya ellos tenían separados, que la clínica era una clínica alemana. Para alemanes, había enfrente de San Juan de Dios. Entonces, cuando ya me dan la sonda, no, pues la sonda, la super sonda, digamos. Y yo, ¿what? Ay, bueno. Y colocar la sonda en varón también es jodido, ¿no? Es dificultoso, usted tiene que estar súper, porque toca de ir a ponerle, súper concentrado. No puede reírse, pues, si va a ir a agarrarle el miembro.
¿no? Inclusive el paciente dice, un ratito, doctora, un ratito, me voy a concentrar. Y respira, ¿no? Porque me ha pasado 3 veces de ir a poner sonda y no, pues el paciente no da, digamos, ¿no? O sea, pero se lo ponen despierto. Obvio. ¿Aló, buenas tardes? Sí, habla ya. ¿Adriana? Ya. Ya. Dioxadol, no. ¿Paracetamol no tiene? Porfa, un paracetamol de 500 ya no tarda, ¿no? ¿Qué hora es? Las 6. Ya. Un paracetamol de 500. Ya, muchísimas gracias. Hasta luego. Está con fiebre una gemela. Y el aire acondicionado. Le dije ayer, está muy frío y salí, vos chútale allá lo caliente. El cambio de temperatura te afecta. No, a mí no me hace nada. Y ya está con fiebre en el colegio. Bueno, entonces, para ir a colocar una sonda, usted de buena a primera, pues va a ir a agarrarle el pene, hacer un aseo y colocar la sonda. O sea, y agarrar el pene hasta eso se va enojando, ¿no? Tiene erección. Entonces, colocar la sonda no es fácil porque se encurva, ya no está recta la uretra, está encurvada, entonces le voy a lastimar y el paciente va a sangrar si yo intento ponerle así. Entonces es súper hiper rápido. Por eso es que las enfermeras son así, usted cree que son déspotas, pero es porque es todo rápido. Al menos en el varón que tiene hiperplasia prostática, ¿no? Y que tiene una próstata grande, está obstruyendo la uretra, está dolorido. O sea que la sonda va a pasar medio apenas también. ¿Entiendes? Por eso se echa vaselina líquida. Agarra, chun, 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 chun. Es rapidísimo la metida y después larga y ahí asegura. Tiene un balón para asegurar adentro. Entonces, la uretra, dice nuestro libro, ¿no? Nuestra bibliografía, depende de la raza, pero puede medir, dice, en un pene flácido hasta 16 centímetros, ¿no? Entonces eso es variable. Pero en la mujer es 3 centímetros. Entonces, y esto, por ejemplo, ¿qué me da el parámetro? De que si yo introduzco 1, 2, 3, ya estoy por 3 centímetros, ya estoy en la vejiga. Empieza a salir la sangre con la orina. La orina es, pensando en una hiperplasia, entonces sale coágulos de sangre. Entonces, se obtiene orina rápida y esa orina es estéril, es limpia, no está infectada. Entonces, se conecta a una bolsa colectora y ahí se hace el control, ¿no? De la diuresis durante la cirugía y además si está viendo sangre o no. ¿Qué más? Eso en cuanto al aparato urinario. ¿Cuáles vendrían a ser entonces lo que secretan la orina? Los riñones. ¿A partir de qué? De la nefrona, ¿sí o no? De las nefronas. Los uréteres, ¿qué vendrían a ser?